Bienvenidos a la Gaceta de Cristal y hoy tenemos el placer de tener a nuestro lado a César Lucena. ¿Qué tal estás, César? Muy bien, encantado de recibiros en casa. Para quien no conozca a César, César fue un periodista de guerra que empezó relativamente pronto, con 17 añitos, ¿no? Ujú. Y la carrera también fue corta, empezaste todo prematuro. Bueno, empecé la carrera con 17 años y la acabé con 21, porque la carrera entonces era de 5 años y cumplo años tarde en diciembre. Empecé la carrera pronto con 17, ya te digo, y terminé con 21, sí, efectivamente. César, a lo largo de sus años como periodista, colaboró para periódicos como La Tribuna, ¿no? Y Ujú. para radios como Radio Cadena Española. Además de lo más importante, que estuviste en los conflictos de América del Sur entre 1989 y 1991, ¿no? Exacto, sí, entre 88 y 91. Yo llegué allí con 25 años, la primera vez. Estaba trabajando para la revista Tribuna de Actualidad. Y el 14 de abril, Augusto Pinochet, el comandante Pinochet, me concedió una entrevista a través de la Embajada de Chile en Madrid y allí me planté, un 14 de abril, bueno, un 12 de abril. La entrevista la tenía con Pinochet el 14 de abril y ese fue mi entrada en Sudamérica, Una entrada por todo lo grande. por todo lo alto. Bueno, allí mismo me dijo el secretario de Estado de Chile que era el periodista más joven que había conseguido entrevistar a Pinochet. Bueno, es un gran logro entonces. No, no, muy interesante. ¿Y de dónde te vino la vena del periodismo? ¿Por qué empezaste a estudiar esta carrera? Pues mira, yo empecé, sentí que era lo que me gustaba la tarde-noche del 23 de febrero del 81. Cuando recuerdo que salía del colegio y empecé a ver pasar, estaba estudiando entonces COU, pasaban los coches de policía, el follón que había en la calle, y cuando llegué a mi casa y vi lo que estaba ocurriendo en el Congreso de Diputados, fue y la importancia que tiene la comunicación y el hacer llegar a la gente lo que estaba sucediendo en el La noche de Congreso los y que transistores. eso fue, efectivamente, eso fue lo que realmente me dijo, me gustaría estar allí dentro para ver y contar lo que estaba sucediendo en ese momento. Y dices que te gustaría contar lo que está dentro, pero tan dentro como para meterte en el periodismo de guerra, ¿cómo decides que quieres acabar ahí? Bueno, eso no lo decides exactamente. Eso, cuando estás trabajando en un medio de comunicación, dentro de las distintas facetas de la información que hay en los medios, uno va buscando qué es lo que más le interesa. También es cierto que en mi época el periodismo de política y de economía nacional estaba muy saturado de gente, había mucha gente que salía de la facultad y mucha competencia. Y entre eso, y que a mí siempre me ha gustado mucho la historia, fundamentalmente la historia de Sudamérica, de Hispanoamérica, empecé a dirigir mi atención hacia lo que estaba sucediendo en América, ¿verdad? Fundamentalmente en la América hispana. Y poco a poco empecé a leer historias sobre lo que estaba ocurriendo allí, lo que había ocurrido desde 1950, 1948. Y empezó a interesarme mucho el cruce de las distintas corrientes ideológicas, políticas ideológicas que había en el continente. Y fui a partir de ahí, cuando empecé a interesarme más profundamente. Luego tuve la suerte de conocer a gente que estaba muy relacionada dentro del mundo de la prensa, muy relacionada con lo que estaba ocurriendo en Hispanoamérica, y de ahí vino. Empecé a preguntar a gente de cómo entrevistar o de dónde buscar documentación. No lo que había en España, lo que había en España era algo que estaba muy manido, sino lo que podía traer de información de allí, ¿no? Empecé a cruzarme, porque entonces los correos electrónicos no funcionaban, no existía todavía. A través de cartas, a través de comentarios que hacía con gente que viajaba y volvía de allí con frecuencia, a mandar cartas y a pedir entrevistas, que en muchos casos me contestaban. Y empecé a meter en los medios en los que colaboraba, meter citas de gente que me mandaba información desde allí, ¿no? Luego, a través de unas jornadas que se realizaban en la Embajada de Chile en España, conseguí conocer al embajador de Chile y al agregado militar en la embajada. Por distintas razones y distintos contactos conseguí hacerle llegar al Palacio de la Moneda de Santiago un cuestionario, y para mi sorpresa me concedió Pinochet, me concedió la entrevista. Y a partir de ahí, en los medios en los que colaboraba, al ver que había conseguido esa entrada, pues me enfocaron a que siguiese cubriendo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces empezó un periodo de 3 años y algo,
en el que iba constantemente. Había épocas en las que incluso vivía allí, iba constantemente y volvía de Centroamérica y Suramérica. O sea que al final por tu trabajo te lo ganaste todo, básicamente. O sea, empezaste desde abajo y fuiste subiendo, subiendo, subiendo hasta que ya te llamaban a ti directamente para que fueses. El mundo del periodismo es algo que te tienes que labrar tú, que te tiene que gustar, es un trabajo, es una labor vocacional en el que influye muchísimo la cultura. Es decir, si quieres ser bueno en algo, tienes que dedicarle tiempo y esfuerzo. Y si es algo tan específico como la política en América, pues tenías que estar enterado de todo lo que ocurría allí, ¿no? Hacerte con periódicos que venían de allí, hablar con toda la gente que tenía relación con aquel mundo. Y gracias a eso, pues, el 30% de los libros que tengo en casa están relacionados con América. Es decir, que me gusta aquello, sigo teniendo muchísimos contactos con amigos que siguen trabajando allí, que viven allí. Y bueno, si algo te gusta, tienes que perseguirlo. Está claro. ¿Y tu familia? ¿Qué te decía tu familia cuando deciste, me voy para América? Pues Además, ¿cómo estaba aquello en ese mi momento? madre, como buena madre, pues se echó a llorar el primer día cuando le dije me voy a Chile. Entonces llegar a Chile eran casi 18 horas de vuelo y llegar allí pues no era, es un sitio que está verdaderamente lejos. Y claro, era joven, aunque ya tenía una larga experiencia dentro del mundo de la comunicación, pero no es lo mismo trabajar en prensa aquí como trabajar en América, ¿no? A pesar de que el idioma es el mismo, la forma de entender la vida, la forma de recibir a gente que va de fuera, no es igual. Y te cuesta mucho entenderles cómo funcionan y a ellos les cuesta también tu forma de hablar, ¿no? Claro, ¿y cómo te recibieron? Porque, por ejemplo, ahora se dice que los argentinos son muy calurosos con la gente, muy allegados, pero tú fuiste a Chile, Salvador, ¿cómo te recibía esa gente? Pues extraordinariamente bien. Bien es cierto que en aquellos tiempos no existía esta corriente del negacionismo, de la importancia que tuvo España en la colonización, descubrimiento y evangelización de Hispanoamérica, ¿no? En aquel momento España seguía siendo la madre patria y para un español que le interesa mucho la historia de su país y la historia de lo que hizo España en Sudamérica, pues llegar allí está allí plagado de motivos de orgullo porque te das cuenta que de cualquier pueblecito de Castilla-La Mancha o Castilla-León o Extremadura, unos señores que no se entiende muy bien qué hacían allí, llegaron, pues mira, de un pueblecito de Ávila que se llama Montbeltrán. El primer gobernador civil de Santiago de Chile, Pedro de Villagra, tiene una figura estupenda en la Plaza de Armas de Santiago, un señor de un pueblecito de Ávila que llegó hasta Santiago de Chile. Y dices, te sorprende, ¿no?, la valentía de esa gente que con unos medios ridículos llegaron hasta, cruzando los Andes, llegaron hasta allí, ¿no? Llegar a América está plagado, lleno de motivos de orgullo. O sea, eso de que vayas por el Amazonas y te encuentres un pueblecito de indios que se llama Guadalajara o que se llama Barcelona, pues dices, ¿cómo es posible que esto se llame Barcelona estando en el corazón profundo del Amazonas? A tantos kilómetros perdido de la civilización casi. Efectivamente. Entonces ya te digo, a mí siempre me interesó América y tuve la suerte de trabajar allí y poder contar lo que vi allí. Y ya metiéndonos un poco más en el mundo del periodismo en general, ¿crees que ha cambiado mucho el periodismo que tú hacías al que, por ejemplo, podemos llegar a hacer nosotros? ¿Qué opinas del periodismo actual? Pues yo dejé el periodismo porque empezó a dejar de gustarme. Yo después de estar años ahí trabajando, cuando volví a España, empecé a darme cuenta de que, bien por motivos económicos, o bien por motivos ideológicos, o bien por interés de los que leían entonces los periódicos o escuchaban la radio, empecé a notar que el periodismo había dejado de ser tanto una labor de información como una labor de adoctrinamiento, de una profundísima carga ideológico-política, y yo no tenía entonces más interés que el de informar de lo que uno ve. Es decir, cuando tú llegas a Nicaragua y ves lo que ha ocurrido allí después de los gobiernos del Frente Sandinista, te das cuenta de que
determinada ideología implantada en un país pobre termina por arruinarlo económica y moralmente. Igual que ocurre, bueno, que ocurre en Cuba o que ocurre en otros sitios, ¿no? Cuando uno no quiere adoctrinar a través de la información y desde el medio en el que trabaja le imponen una forma de escribir, pues ya no es lo tuyo, ha dejado de ser lo tuyo. Esto lo comenta muy bien David García, el que fue director del Mundo, que él vino de Asia para ser director del Mundo y cuando llegó decía que todo había cambiado, que ahora todo dependía de limpia imagen, hacia empresas, hacia empresarios, hacia gente importante. Sí, estoy de acuerdo, sí. O sea, cuando en un medio de comunicación, antes de sentarte a escribir lo que tengas que contar, te dicen cuál es el sesgo de la información que tienes que decir, lo que tienes que decir, cuál es el objetivo final de la información, pues dices, yo soy un profesional de esto, dejadme contar lo que he visto, ¿no? Pero resulta que no. Cuando escribes unos textos y el redactor jefe empieza a tachar cosas que has escrito porque las has visto, ¿no? Te las han contado. Y resulta que ciertas cosas no las puedes contar porque no son convenientes para el medio o a la gente, o no son convenientes para la gente a la que va dirigida o a la que el medio quiere dirigir su información, pues resulta que el periodismo pierde sentido. Totalmente. Y ahora que sale el tema de la censura y todo esto, me quiero preguntarte por la censura que te podían llegar a hacer a ti en todo lo que era Sudamérica. ¿Te hacían mucha censura? ¿Te censuraban mucho contexto? En absoluto. Es decir, yo cuando pedía entrevistas con presidentes de gobierno, yo entrevistaba a 7 presidentes de 7 repúblicas americanas, a mí nunca ningún presidente, ningún jefe de prensa me hizo un más mínimo comentario sobre ninguna de las preguntas que tenía que hacer el presidente. Nunca me dijeron nada. Lo único que había ocasiones en las que preguntabas algo y lógicamente el entrevistado dirigía su respuesta hacia otro sitio que no le interesaba mucho relacionado a tu pregunta, pero a mí nunca nadie me comentó, me hizo la más mínima observación sobre el contenido de las preguntas. ¿Y problemas para acceder a lugares específicos que tú quisieras? Yo quiero acceder aquí, pero por X tema no te dejamos. ¿Eso tú tuviste problema? Tampoco. Hombre, sí, problemas muchos. Bueno, por ejemplo, en El Salvador, yo llegué a El Salvador la segunda vez que estuve allí, 5 meses después de la muerte de Yacuría, del asesinato de Yacuría. Yacuría lo mató el ejército salvadoreño en un momento determinado. Unos soldados de infantería que salieron de un batallón que se llama Atracatal, y a mí me hubiese gustado ver ese batallón por dentro. Lógicamente, cuando pedimos al Ministerio de Defensa salvadoreño permiso para visitarlo, nos dijeron lógicamente que no, pero vamos, ya sabíamos que nos iban a decir que no. Pero, en fin, no hemos tenido demasiados problemas en general para acceder a gente en determinados sitios. Hice una entrevista, recuerdo, a Aldo Rico, el comandante que defendió Malvinas, en la guerra de Malvinas contra Gran Bretaña, que en ese momento estaba encarcelado en una prisión, en la prisión de la Magdalena, al sur de La Plata, en Buenos Aires, y nos costó conocer a algún otro militar cercano para que nos recibiese. Es decir, yo las veces que he estado allí con mi fotógrafo y algún compañero más, nunca hemos tenido el más mínimo problema. Estuvimos en el proceso de desarme de la Contra en Nicaragua, en San Pedro de Lóvago, y allí accedimos a través de la vicaría sin ningún problema, y nunca hemos tenido demasiados problemas para acceder a los sitios que hemos querido visitar. Claro, y en relación a todo esto que nos cuentas de los batallones, ¿llegaste a convivir dentro de algún grupo armado, en plan, pasar algunos días con ellos, ver cómo funcionaban, o no tuviste esa oportunidad? No, a través de 2 jesuitas en San Salvador conseguimos reunirnos con Safí Candal, que fue uno de los comandantes de la guerrilla del Farabundo Martí cerca de San Salvador, cerca de la capital, y estuvimos no conviviendo, pero vamos, sí pasamos en distintas ocasiones tiempo con ellos, ¿eh? O sea, no convivir, pero vamos, sí vimos cómo funcionaban los medios militares que tenían, y en fin, tuvimos bastante relación en el sentido de que cuando nos poníamos en contacto con ellos a través de algún jesuita de la UCA, de la Universidad Centroamericana, con 4 o 5 días de diferencia desde que intentábamos acercarnos a ellos, nos hacían llegar nota
de que podíamos citarnos en tal sitio para hablar con ellos. Y ahora yendo un poco más al terreno personal, quiero preguntarte qué significa para ti ser periodista de guerra o qué valor le das a ser periodista de guerra. Ser periodista de guerra no tiene ningún valor excepcional más allá del ser periodista en sí mismo. El periodista de guerra tienes acceso y estás en situaciones quizás en algún momento más peligrosas, pero también te digo que hay mucha leyenda en cuanto al riesgo que corre un periodista de guerra. Es decir, los periodistas, como ocurría en Vietnam, los periodistas llegan después. O sea, a los periodistas, salvo gente muy buena como Pérez Reverte, que han estado en el centro de combates en ciudades, es muy raro que un periodista tenga lo que ocurrió con Couso en Irak, con John Sistiaga, buen amigo mío, que muriese en cámara en la habitación de un hotel. Es algo realmente extraño. No mueren periodistas, pero muchas veces más llevados, consecuencia directa de la imprudencia que del hecho de que encontrarse en el centro mismo de un tiroteo. O sea, no es normal. Yo he presenciado tiroteos, pero la prudencia te dice que no te acerques. Que ese no es el mejor sitio, ¿no? Tú luego vuelves y te cuentan un poco lo que ha ocurrido, más lo que tú has visto. Pero vamos, no es necesario, para ser un buen reportero, no es necesario estar en el centro de la batalla, vamos, metido en una trinchera, no es necesario. Y hablando de todo esto de los conflictos, de los tiroteos, el periodista de guerra cuando va allí, ¿se siente protegido tanto por el gobierno español como por el gobierno del país en el que está? En absoluto. No. En absoluto. Pasan de vosotros. La experiencia que yo tengo con las distintas embajadas españolas de los países que he visitado es nefasta. Con decirte que, ahora las cámaras son digitales, se hacen fotografías digitales, se manda, conectas con internet y mandas los archivos a la redacción. En mis tiempos la fotografía era analógica, película, y si querías hacer llegar, porque los textos entonces no se mandaban tampoco por internet, se mandaban por telefax. Entonces tenías que buscarte un hotel en estos países en los que no todos los hoteles tienen un aparato de telefax, mandar el texto que escribías con una máquina de escribir que te llevabas en tu equipaje en la habitación del hotel, mandar el texto y luego las fotografías, los carretes fotográficos, intentar hacerlos llegar a España a través de la embajada, ¿no? De la valija diplomática, pedir 200.000 favores para que te los hiciesen llegar, que no siempre te hacían el favor. Pero bueno, ya te buscabas tú la vida cuando encontrabas a alguien en un aeropuerto que decías, ¿quién va a España? Yo. Toma. Déjaselo que está en el aeropuerto. Fotográficos. Alguien en el aeropuerto irá a recogerlos. O sea, eso era la dinámica habitual. Imagino que se perderían muchos, ¿no? De esos que mandaban. No, pero la gente es generosa y no te suele poner problemas. O sea, tú te identificas, dices quién eres, ¿me puedes hacer un favor? Y mandaban los carretes. Había veces que sí, en Chile, por ejemplo, sí, ibas a la embajada de España, decías, oye, ¿me puedes mandar esto por valija? Y a los 10 días estaban los carretes en Madrid, ¿no? Bueno, hay de todo. Hay gente que colabora y hay otra gente que te ignora absolutamente. Y en cuanto a protección, lo normal es que cuando llegas a un país te des de alta en el Club Internacional de Prensa, que generalmente hay en las capitales de los países a los que acudes, para que tengan registro de que tú has llegado allí. También es bueno hacérselo llegar a la embajada de que estás allí por si te ocurre algo. Por si te ocurre algo, que sepan que estás allí y por si tienen que, no te digo que repatriar el cadáver, que no es lo pero si te ocurre algo, que sepan que tienen que ayudar. Últimas noticias. Acaba de abrirse el periodo de suscripción. Adelante, dadle.